El arte barroco nació en la Edad Media, en el siglo XVII. En esta época, la Iglesia Católica era la institución más influyente en toda Europa. Martín Lutero descubrió que la Iglesia Católica pues estaba ocasionando muchos derroches. Entonces Martín Lutero pues los demandó y los denunció por sus derroches. Le estaban cobrando a todos sus creyentes por que perdonaran sus pecados. Estaban siendo muy corruptos. Entonces Martín Lutero creó su propia iglesia que se llamó la Iglesia Protestante. Esta iglesia pues iba en contra de la Iglesia Católica, ya que ahí no cobraban y simplemente iba hacia las creencias. Entonces la Iglesia Católica empezó su búsqueda de diferentes artistas para que empezaran a hacer arte. De acá es donde nació el arte barroco. Era la competencia de la Iglesia Católica contra la protestante para poder llevarse todos esos creyentes que le estaba quitando la Iglesia protestante. Entonces comenzaron a hacer diferentes tipos de arte, que es el arte barroco, principalmente religioso. Fue un estilo muy rebuscado y espontáneo. Fue impresionante, lleno de formas y colores, lleno de dramatismo y pasión, fuertes contrastes de luces y sombras, riqueza de detalles y la exageración, incluyendo también el sensualismo. Acá es donde salió las artes de las mujeres gordas que son bellas. Todos los de la Iglesia Católica estimulaban y le decían a todos los que se habían ido de la iglesia que ellos tenían diferentes tipos de artes, tenían una iglesia muy decorada, tenían todo hecho en oro, tenían esculturas, pinturas y arquitecturas, que este pues fue el arte barroco. Y estimulaban a todos esos que se habían ido de la Iglesia Católica para que volviesen. Entonces ellos gastaban muchísimo dinero en arte, en arte, y más encima le cobraban a todos sus creyentes para que perdonaran sus pecados. O sea, para ir a confesarse, los creyentes tenían que pagarle a los papas, a los padres y a los obispos. Características del arte barroco. Luz y oscuridad. La pintura barroca buscó el contraste de la luz para crear efectos y profundidad, realidad y sombra. Segundo, el realismo. Se trataba de limitar el mundo con sus detalles de forma muy real. Tercero, teatralidad. Sus composiciones eran muy expresivas, su distribución era como si estuvieran en un escenario. Cuarto, efectismos. Sus figuras y formas no siempre mantenían la proporción que tienen en la realidad, sino que se distorsionaban por lo que hacía que se vieran mucho más grandes. Quinto, exceso. En el barroco hay muchas texturas, muchas formas, elementos, colores y todo esto para llenar vacíos. Pinturas del arte barroco. Pintura La novia judía. Es una obra del pintor holandés Rembrandt, pintada en 1666. Su fecha de creación es 1665. El material usado es la pintura al aceite. Segunda pintura, Las Meninas. Las Meninas o la familia de Felipe IV se consideraba la obra maestra del pintor del siglo de oro español Diego Velázquez. La fecha de creación fue en 1656. El material usado para esta pintura fue la pintura al aceite. Muerte de la Virgen. Es una obra maestra del pintor italiano Caravaggio. Fecha de creación 1604 a 1606. El material usado es la pintura al aceite. Comienzo con las características de la escultura. Sus características generales son: primera, el naturalismo, es decir, la naturaleza tal cual es, sin idealizarla. Segunda, la integración en la arquitectura, que ésta proporciona pues intensidad y dramática. Tercero, la representación del desnudo en su estado puro, conseguido mediante una composición asimétrica. Comienzo pues, primeramente la escultura barroca adquirió el mismo carácter dinámico, expresivo y ornamental que la arquitectura, partiendo de una base naturalista, pero deformada al capricho del artista. La evolución de la escultura no fue igual en todos los países.
pues ya que en España y Alemania, donde el arte gótico había tenido mucho asentamiento, aún persistían ciertas formas estilísticas de la tradición local, mientras que en países donde el Renacimiento estaba de las formas clásicas, estos países son Francia e Italia, que la perduración de estas es mucho más acentuada. En Italia se destacó Gian Lorenzo Bernini, influenciado de la escultura helenística, que en Roma podía estudiar a la perfección gracias a las colecciones arqueológicas papales. Fue autor de obras tales como El rapto de Proserpina, también Apolo y Dafne, entre muchas otras. Otros escultores de esta época fueron Stefano Maderno y François Duquesnoy. En España perduró la imaginería religiosa de herencia gótica, generalmente en madera policromada, o a veces añadiendo ropajes auténticos. Y se distinguen en una primera fase de dos escuelas, que son la castellana, que se encuentra pues centrada en Madrid, y la otra en Valladolid, donde se destaca Gregorio Fernández, que evoluciona de un manerismo de influencia juniana a un cierto naturalismo, por decirlo así. En los Países Bajos, la escultura barroca se limitó a un único nombre, el también arquitecto Hendrik de Kercy, formado en el manierismo italiano. En América destacó las obras escultórica desarrollada en Lima con autores como el catalán Pedro de Noguera, inicialmente de estilo manierista. Ya dicho las características de la escultura y pues por ende sus características generales, comienzo con dos obras. La principal es Eneas, Anquises y Ascanio. Es una estatua realizada por Gian Lorenzo Bernini entre 1618 y 1619. Se trata de una escultura de mármol de 220 centímetros de alto, expuesta en la Galería de Borghese en Roma, que pertenece al estilo barroco. Su segunda obra es La cabra amaltea. Es una escultura de 44 centímetros de altura hecha con mármol, de Gian Lorenzo Bernini, en 1615, bajo el patrocinio del cardenal Borghese, destacando esta obra por ser la primera de Bernini con tan solo 18 años. Las características comunes de la arquitectura barroca, entonces una de estas mantuvo la simetría de la arquitectura renacista. Otras serían las columnas torcidas, muchas veces solo decorativas y no de soporte, como en la antigua Grecia y Roma. Otra de estas era que abundaban las líneas curvas más que las rectas. Otra sería detalles de decoración altamente ornamentados. La otra, sensación de movimiento en las formas. Otra de estas sería las torres y cúpulas o domos. Otra, la abundancia de ventanas. La otra, edificios estructurados en amplias naves. Y otra, las ilusiones ópticas. La integración de la arquitectura y la pintura. La antepenúltima, interacción de decorados en magníficos frescos en el cielo, rasos y muros.
Bueno, uno de los personajes de la arquitectura fue Filippo Juvara, lo cual creó unas arquitecturas que fue Basílica de Superga, otra fue el Palacio Madama de Turín, otra de esta fue la portada del Palacio Real de la Granja de San Segundo de Fonso y por último el Palacio Real de Madrid, proyecto de Juvara con alteraciones de Sachetit y Sachabatín. Bueno, el segundo arquitecto fue Carlo Maderno, el cual hizo la arquitectura de la capilla Aldobrani en 1602 en la iglesia de Santa María sopra Minerva en Roma. El otro fue en San Andrés della Valle, Roma. Otra de sus arquitecturas sucedió en el Palazzo Barberini de 1625 a 1629 en Roma, iniciados en 1625, acabado por Bernini y Borromini. Y por último fue la cápula de la iglesia San Giovanni de Fiorentini, Roma. Esto fue uno de muchos trabajos que él hizo en arquitectura.